José María Velasco, 1840-1912. Nace en Temascalcingo, Estado de México, hijo de Felipe Velasco y María Antonia Gómez Obregón. A los 7 años, sus padres emigran con él y sus hermanos a la Ciudad de México. Un año más tarde, una epidemia de cólera llevó a la tumba al padre de la familia Velasco. Amparado por unos parientes, José María con sus hermanos y madre se van a vivir a una casa conocida como Baño de los Pescaditos, la cual dio inspiración para su primer trabajo con óleo. Tras tener contacto con Luis Ponce de León, amigo de su tío, de quien escuchaba cómo era la vida de estudiante en la academia, Velasco se inclinaba cada vez más a desarrollarse profesionalmente en las artes. Inicia sus estudios en los cursos nocturnos. Durante 3 meses dibujó en los corredores bajo la dirección de Miguel Mata y más tarde ingresó a las clases del maestro Juan Urruchi. No fue sino hasta 1858 cuando Velasco abandonó por completo las actividades comerciales y con ello la seguridad económica que esto le brindaba. Así, tras 3 años de estudiar dibujo por la noche, consigue ser aceptado como alumno regular. Aquí empieza el primer contacto formal de José María con la institución encargada de formar artistas visuales que representaran a México ante un mundo cambiante. Debemos recordar que en aquellos años la Academia de San Carlos superaba la precaria situación económica que la Guerra de Independencia había dejado. Gracias a un decreto que aprobó el general Santa Anna en 1843, se superó esta crisis. En dicho decreto, se establecía que los ingresos de la lotería serían asignados a la Academia. Se logró la adquisición del antiguo edificio que la Academia había rentado desde 1788. Se contactó a los maestros Pelegrín Clavé y Manuel Vilar, de la Academia de San Lucas en Roma, siendo esta una de las más prestigiosas a nivel mundial. La Academia contó con una directiva nueva que actualizaría a los estudiantes con un programa basado en el arte académico, y de esta manera darle a México el prestigio necesario como nación culta ante los ojos de los demás países. En 1855, gracias a Pelegrín Clavé, se logró contratar al pintor italiano Eugenio Landesio para impartir la cátedra de perspectiva y pintura de paisaje, siendo este pintor uno de los mejores paisajistas de su época. La herencia de los cánones de las academias europeas aún tenían eco en la mexicana, y los temas por excelencia seguían siendo la historia, el retrato, la mitología y, en segundo término, el paisaje. José María pintó la casa de sus tíos, Baño de Pescaditos, mostrando a Landesio los progresos que había alcanzado. En estos años, el pintor Santiago Rebull, procedente de Europa, llega a ocupar por un breve periodo la clase de pintura en la Academia, y junto a Eugenio Landesio se lleva a cabo un concurso cuyo premio sería una pensión para el ganador. Landesio había seleccionado como tema el patio del exconvento de San Agustín, y a pesar de que en la competencia se enfrentaban participantes con más experiencia que José María Velasco, no tardó en hacer evidente su talento y en obtener el primer lugar de dicho concurso, y con ello en 1860 se hace acreedor a la pensión. De esta obra existen 2 versiones, la primera elaborada durante el concurso y la segunda en 1861 en su taller. Esta última sería presentada en la exposición de la Academia, con la cual recibiría la más alta distinción, la medalla de plata con su correspondiente diploma firmado por el entonces director. Algunas obras destacables de esta época en la producción de Velasco son La fábrica de la hormiga, originalmente llamada Cabrío de San Ángel, en 1863. La Academia comienza a adoptar un método de trabajo propuesto por Eugenio Landesio, el cual se dividía en diferentes niveles de complejidad. Este método estaba constituido por 3 secciones:
Algunos ejemplos de esta etapa de formación académica están presentes en este museo y son Calabaza de 1859, copiado de una litografía de Landesio, y Maguey de 1859, copiado de una litografía de su maestro Eugenio Landesio. Durante esta época también emprendió el estudio de las disciplinas científicas que complementaban su formación profesional. Durante 2 años cursó anatomía con el médico y poeta Manuel Carpio, uno de los fundadores de la Academia de Medicina. En 1864 se llevó a cabo la premiación de los trabajos elaborados durante el año anterior. Velasco recibe en manos del emperador Maximiliano una medalla de plata y un diploma. La obra premiada fue La Casa. Es en este contexto donde Velasco se desempeña como científico artista y como impulsor de la moderna iconografía científica mexicana. Es apropiado comprender la pintura de Velasco dentro de una visión científica de la naturaleza. En José María Velasco encontramos una amalgama de arte y ciencia. En 1868 se funda la Sociedad Mexicana de Historia Natural, institución que sería fundamental para el desarrollo de Velasco como científico artista. Este mismo año, Velasco se inicia como docente en la clase de perspectiva en la Academia. Además, contrae matrimonio con María de la Luz Sánchez Armas. Es aquí cuando Velasco comienza a realizar sus obras de carácter monumental. La primera versión de Valle de México de 1875. En 1877 realizó la segunda versión del Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel, que es considerada por muchos la obra más famosa y celebrada. Las actividades que Velasco desempeñó en la Sociedad Mexicana de Historia Natural fueron las de colaborador de la revista La Naturaleza, funcionario, ilustrador e investigador de la misma. Es aquí donde inicia la obra científica de José María Velasco. Por un lado, tenemos el primer estudio botánico que realiza sobre las cactáceas de México en 1870. Esta fue su primera contribución como hombre de ciencia. Paralelo a sus investigaciones, Velasco participaba en exposiciones de talla internacional, como lo fue la de Filadelfia de 1876, en donde la espléndida vista del Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel deleita tanto al público que el pintor tuvo que repetirla 14 veces. En ese entonces, Velasco empieza a colaborar con el Museo Nacional, que se ve impulsado por la presidencia de Porfirio Díaz. Aquí llegamos al trabajo científico más importante de Velasco y que mayor fama tuvo, su célebre estudio de 1879 sobre el ajolote. Este pretendía describir los aspectos morfológicos y anatómicos del anfibio. José María Velasco dedica 12 años al estudio de este animal. Este artículo llega a ser traducido al inglés y supone un gran alcance de las investigaciones de José María. Tuvo un impacto en el mundo científico, no solo en México, sino también en Europa. Tal es la importancia de su investigación que es premiado en México en la ceremonia de celebración de los 10 años de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, que es presidida por Porfirio Díaz. En 1889, México participa en la Exposición Internacional de París. José María iba como jefe del Grupo de Bellas Artes. De este viaje se conservan una gran cantidad de cartas que el maestro Velasco enviaba a sus familiares y conocidos. Así, el 22 de junio del mismo año, el presidente de la República Francesa inauguró el pabellón mexicano. El área de Bellas Artes de México presentó 102 obras, de las cuales 68 eran de Velasco, y las 34 restantes de 22 artistas más.
Velasco recibió una medalla de plata con un correspondiente diploma, que es la distinción más alta que recibe México en la categoría de pintura. Antes de su partida, recibió la condecoración de Caballero de la Legión de Honor, una distinción que pocos recibirían. Velasco no pierde la oportunidad de conocer Europa y durante 12 días viaja por Viena, Múnich, Zúrich, al igual que Baviera, Italia y Francia. A su regreso, en su reporte de viaje, no disimula su entusiasmo al contemplar la obra de autores franceses. Debemos recordar que en esa época el impresionismo estaba tomando fuerza como oposición al academicismo, y Velasco describe su sorpresa e impacto al tener contacto con este movimiento. Es en 1893 cuando Velasco realiza su obra Hacienda de Chimalpa, en donde se materializa la cúspide de su habilidad técnica. Este mismo año, Velasco participó en la Exposición Internacional de Chicago, como comisionado para encargarse del Grupo de Bellas Artes. Así nos encontramos en la etapa de madurez plástica de Velasco, con un gran volumen de obra acumulada. Velasco realizó una de sus más célebres series referentes al estudio de la flora y la fauna del periodo Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. A partir de 1901 inicia su última etapa pictórica. Vemos en la producción visual de esta época una tendencia a la luminosidad. En 1903, Velasco es retirado de su clase de perspectiva, desembocando en una depresión que se vería reflejada en sus últimos trabajos. Ejemplo de esta etapa es el Calvario de 1909. El lunes 26 de agosto de 1912, Velasco se sintió cansado, con un dolor muy fuerte en el pecho. A las 4:20 horas, rodeado por su esposa, sus hijos y nietos, José María Velasco apoyó la cabeza en el respaldo del sillón y cerró los ojos para siempre.